¿Alguna vez has sentido que tu pasado todavía tiene poder sobre ti? A veces creemos que ya lo dejamos atrás, pero seguimos viviendo las mismas historias una y otra vez. Culpas, resentimientos o momentos que desearíamos haber cambiado. Y sin darnos cuenta, lo que ya pasó sigue dirigiendo lo que somos hoy. Pero, ¿y si el pasado no fuera algo que debas superar, sino algo que puedas reinterpretar? ¿Y si pudieras mirar tu historia con compasión y descubrir que todo sucedió exactamente como debía? Hoy quiero hablarte de eso. Este es el episodio número 8 de Una Nueva Tú, el pasado. Bienvenida a Una Nueva Tú, el podcast donde aprenderás a crear una vida más feliz, más sana y con propósito. Soy Rocío Gómez, tu coach, y juntas descubriremos el poder que tienes para transformarte en la siguiente versión de ti. Comencemos. Hola, hola, espero que estés teniendo una linda semana. Hoy hablaremos del pasado y en los próximos 2 episodios te compartiré sobre el presente y el futuro. Así que no te los pierdas y acompáñame en esta miniserie. Bueno, una de las preguntas más comunes que recibo cuando surge el tema del coaching es esta. ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y la terapia o la consejería tradicional? Y justo el tema del pasado es una de las formas más claras en que se diferencian. En la terapia se dedica mucho tiempo a explorar el pasado, a entender las experiencias que hemos vivido, cómo nos han moldeado y cómo siguen influyendo en nuestra vida actual. Ese proceso puede traer muchísima sanación, poder personal y comprensión. A veces implica revivir emociones que no nos permitimos sentir antes y eso puede ser profundamente liberador. Y quiero decirte algo, en mi propia vida he tenido momentos en los que trabajar con un terapeuta marcó una gran diferencia para mí, pero el coaching es distinto. En el tipo de trabajo que yo hago, una vez que has contado tu historia, la has comprendido, te has permitido sentir compasión por ti misma, has perdonado o has hecho las paces con lo que ocurrió, ya no es tan útil seguir enfocándote en el pasado, porque en ese punto mirar atrás deja de ayudarte a avanzar. Y algo que me parece muy interesante es que muchas veces, sobre todo cuando hemos pasado por algo difícil, nos quedamos atadas al pasado sin darnos cuenta. Nuestra identidad empieza a girar en torno de esa historia. Y como seres humanos, tendemos a contar esa historia una y otra vez. Nos volvemos expertas en narrarla. Cada vez la contamos y la pulimos un poco más. Y las personas a nuestro alrededor suelen responder con empatía. Nos escuchan, nos consuelan, validan nuestro dolor. Y eso, en el momento, se siente bien. Pero aquí está el problema. Cuando seguimos contando esa historia una y otra vez, no solo estamos recordando el pasado, lo estamos reviviendo. Nuestro cerebro no distingue entre lo que está ocurriendo ahora y lo que solo estamos recordando. Así que cada vez que repetimos la historia, también reactivamos las emociones que la acompañan, el dolor, la tristeza, la culpa o la frustración. Y sin darnos cuenta empezamos a vivir más en el pasado que en el presente. Nos quedamos atrapadas en ese capítulo de la historia como si todavía estuviéramos ahí. Y es curioso porque aunque lo hacemos buscando alivio, lo que en realidad ocurre es que reforzamos esa versión de nosotras mismas, la versión que fue herida, la que sufrió, la que no tuvo el control. Y mientras sigamos identificándonos con esa parte, es difícil avanzar hacia lo que realmente queremos. Aquí es donde entra el coaching. En lugar de quedarnos mirando hacia atrás, nos enfocamos en quién quieres ser ahora y qué quieres crear a partir de hoy. No negamos el pasado, porque el pasado forma parte de tu historia, pero ya no lo usamos como excusa para mantenernos donde estamos. Lo usamos como una fuente de sabiduría, como una maestra que nos muestra lo que hemos aprendido
y luego decidimos conscientemente cómo queremos pensar sobre ello hoy. Esa es una gran diferencia entre sanar el pasado y seguir viviendo en él. Y yo creo que desahogarse de vez en cuando es sano, ¿no? Así que no estoy diciendo que no haya lugar para eso. A mí, desde luego, me gusta hacerlo. Mis hermanas, mi mamá, mis amigas más cercanas pueden confirmarlo. Como cualquier persona, a veces los llamo y les digo, ¿puedes creer esto? Y les cuento mi historia. Y creo que eso está bien. Es un desahogo. Alguien te escucha, te comprende, muestra empatía y eso puede ser muy saludable. Pero, y aquí está el pero, se vuelve perjudicial cuando empezamos a repetir el mismo patrón una y otra vez, cuando seguimos contando la misma historia con los mismos detalles y a veces hasta con un poco más de drama cada vez. De pronto la historia crece, se vuelve más grande, más trágica, más injusta. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, la mayoría de nosotras, de nosotros, tenemos una parte que disfruta un poquito de sentirse víctima. Esa parte que busca el alivio inmediato, el placer momentáneo de que alguien nos diga, ay, pobrecita, qué difícil debió haber sido eso. Y claro, en el momento se siente bien, nos da una sensación de validación y de compañía. El problema es que también nos deja atrapadas ahí, en ese papel de víctima, pero hay otra parte en nosotras, una parte más sabia, más elevada, que sabe que después de desahogarnos, después de haber recibido empatía y de haber trabajado las cosas más profundas en terapia cuando hace falta, lo que realmente nos honra es decidir quién queremos ser ahora y cómo queremos avanzar, porque esa es la parte de ti que crece, la que toma responsabilidad y la que puede transformar el pasado en poder. Asumir la responsabilidad es lo que fortalece tu confianza, fomenta el respeto por ti misma y a largo plazo es profundamente liberador y empoderador, aunque a corto plazo pueda parecer más difícil. Cuando se trata de tu pasado, lo que te haya sucedido, por duro que haya sido, ya no es lo más importante. Lo que realmente importa es cómo decides verlo hoy. Y quiero aclarar algo. Sé que esto puede ser difícil de aceptar, especialmente si has pasado por experiencias traumáticas o has sido víctima de algo en el pasado. No pretendo minimizar el dolor ni la gravedad de lo que viviste. Lo que quiero resaltar es que hoy tienes poder de elección. Puedes decidir cómo interpretar esa historia, qué significado darle y cómo dejar que influya o no en tu presente y en tu futuro. Y esto mismo se aplica a tus errores del pasado. Lo que hiciste o lo que no hiciste ya no importa tanto, excepto por cómo eliges interpretarlo hoy y cómo decides permitir que te afecte. Cuando mis clientes comienzan a hablarme de su pasado, a veces sienten la necesidad de contarme todos los detalles. Y les digo, no necesitas revivirlo todo para que yo pueda ayudarte. En lugar de eso, les hago una pregunta muy simple. ¿Cuál sería el título de tu historia? Si esa historia se publicara mañana en un periódico, ¿cuál sería el título? Y aquí es donde puedo notar algo importante. Si esa persona ya lo ha procesado, si ha hecho las paces con su historia, el título suena de una manera. Pero si todavía está aferrada al dolor, si sigue definiéndose por lo que le pasó, entonces suena completamente distinto. Cuando seguimos en ese papel de víctima, el título suele sonar como una noticia impactante, una historia dramática que todavía duele. Pero cuando alguien ha hecho las paces con su pasado, el título cambia por completo. Ya no suena como una tragedia, sino como una historia de transformación. Pasa de lo que me hicieron a lo que aprendí, de cómo me fallaron a cómo crecí a partir de eso. Y esa diferencia lo cambia todo,
porque cuando reescribes tu historia desde una perspectiva de poder, ya no eres la víctima del pasado, te conviertes en la autora de tu propia historia. Y eso cambia la manera en que te ves a ti misma, la manera en que te relacionas con los demás y la manera en que ves el futuro. Tu pasado deja de ser una herida abierta y se convierte en una fuente de sabiduría. Dejas de pensar, es que esto nunca debió pasar. Y comienzas a reconocer, pasó y aún así aquí estoy, más fuerte, más consciente, más compasiva. Y eso es libertad. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas borrar el pasado, ni desear que hubiera sido distinto. Simplemente puedes mirarlo con gratitud por lo que te enseñó y seguir avanzando con paz, porque el pasado solo tiene el poder que tú decidas darle. Y cuando eliges verlo desde amor, desde la comprensión, desde crecimiento, el pasado deja de ser una carga y se convierte en el cimiento de una nueva tú. Quizás ese desafío que viviste, eso que te dolió tanto, ya no necesita estar en tus títulos. Tal vez simplemente puedes dejarlo ir y seguir adelante. Y si hay una parte de ti que todavía se siente definida por eso, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué sigues permitiendo que lo que te pasó o los errores que cometiste definan quién eres hoy? La verdad es que esas cosas solo te afectan porque sigues pensando en ellas y por la manera en que las piensas. Y si te llevas tiempo repitiendo esas historias en tu mente, entonces se ha vuelto un hábito mental. Pero los hábitos se pueden cambiar. Puedes entrenar tu cerebro poco a poco para pensar de una forma diferente. Creo que es muy interesante reflexionar sobre esto, porque todos tenemos patrones y rutinas que nos ayudan a funcionar mejor, ¿verdad? No sería eficiente tener que tomar 1 millón de decisiones al día. De hecho, sufrimos lo que se llama fatiga decisional. Así que tener hábitos y rutinas es algo bueno. El problema es cuando esos hábitos, esas rutinas automáticas, provienen de experiencias del pasado que ya no nos sirven. Ahí es donde me gusta cuestionarlos. Quiero que pienses, ¿te imaginas si un día despertaras con amnesia total, sin recordar nada de tu pasado? Ya no te afectaría, ¿verdad? Porque no podrías pensar en algo que no recuerdas. Incluso en nuestros hábitos diarios, el hecho de haber hecho algo de cierta manera en el pasado no significa que tengamos que seguir haciéndolo. Igual hoy, podemos decidir convertirnos en alguien distinto. La mayoría de nosotros tenemos creencias limitantes que nacieron de patrones del pasado. Nos decimos cosas como, yo no soy una persona madrugadora, o es que no soy tan inteligente, o no soy organizada, o no soy constante. Y me gusta preguntarme, si mañana me despertara con amnesia, ¿seguiría creyendo eso? ¿Seguiría pensando que no soy una persona mañanera? ¿O simplemente empezaría a levantarme temprano, sin cuestionarlo? Tal vez sí, tal vez no, pero lo importante es que sería una elección nueva. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mirar nuestro pasado de una manera que nos beneficie? Una que no limite quiénes somos ni quiénes podríamos llegar a ser, sino que honre, respete y fortalezca nuestra confianza. Una de las cosas más poderosas que aprendí durante mi formación como coach fue esta idea. Tu pasado fue perfecto para ti. Tuve los padres perfectos para convertirme en quien soy hoy. Y eso aplica para todos nosotros. No importa si tus padres fueron maravillosos o si cometieron muchos errores.
fueron los padres exactos que necesitabas para tu desarrollo. Incluso los errores que cometí en el pasado eran inevitables para llegar a donde estoy ahora. Últimamente he estado reflexionando sobre el concepto de tener derecho a ciertas cosas, especialmente cuando se trata de nuestras emociones. Y llegué a la conclusión de que no tengo derecho a comprender todo lo que me sucede, ni a entender el porqué de todo lo que pasó en mi pasado. Tampoco creo tener derecho a que la vida siempre sea fácil. Ni siquiera tenemos derecho a divertirnos todo el tiempo. Y si lo piensas, una vida sin desafíos sería bastante aburrida, ¿no crees? Así que puedo creer que mi pasado fue perfecto, que todo sucedió exactamente como debía suceder. Y, aún así, aceptar que tal vez nunca entenderé completamente el porqué. Y está bien, porque no tengo derecho a entenderlo todo. Pero también pasa que idealizamos el pasado. ¿Cuántas veces decimos, ay, los buenos tiempos de ayer? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la universidad, cuando no teníamos tantas responsabilidades? Ay, qué tiempos aquellos. Y sí, es lindo recordar con cariño. Me encanta tener buenos recuerdos y quiero que tú también tengas muchos recuerdos felices. Solo que hay que tener cuidado. A veces nos quedamos ancladas en una versión de la vida que ya no existe. Por eso me gusta recordarme, los buenos tiempos, los buenos momentos están sucediendo ahora mismo. Algún día miraré esta etapa de mi vida con todos sus retos, cansancio y desorden y pensaré, ¡ay, qué época tan maravillosa! Porque así funciona la memoria. Los retos se suavizan y los momentos buenos brillan más. Y cuando pienso en eso, me ayuda a disfrutar mucho más el ahora. Y de eso hablaremos más a fondo en el próximo episodio, donde exploraremos el tema del presente. Pero antes de terminar, quiero dejarte con esto. Si hay momentos de tu vida que recuerdas con nostalgia o tristeza, quizás porque una etapa terminó antes de lo que querías, una relación, una amistad, una oportunidad, intenta verlo así. Esa etapa terminó porque ya estaba completa. Aprendiste lo que necesitabas aprender. Diste lo que tenías que dar. Y ambos caminos, el tuyo y el de la otra persona, tenían que seguir adelante. Recuerda, no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar la manera en que lo ves. Tu pasado fue exactamente como debía ser. Nada de lo que te haya pasado, ni nada de lo que hayas hecho, ha cambiado tu valor en absoluto. No te has perdido de nada que estuviera destinado para ti. Gracias por acompañarme hoy. Que tengas una semana maravillosa y nos escuchamos la próxima vez, cuando hablaremos sobre el presente. Hasta entonces.